y pongan la presentación. Bueno, vamos a esperar que Isa suba la presentación. Me voy a presentar. Soy Merce Vélez, la directora del curso. Isabel Barraza es la docente que los está acompañando en los grupos colaborativos como apoyo. Yo también estoy muy pendiente de todos ustedes. Isa, ¿no has podido subir la presentación? No se está proyectando. Estoy mirando que no se está proyectando. Bueno, entonces vamos. Déjeme un momento y ya nuevamente le digo aquí. Listo para ver. Sí, ya va a empezar. Así va a iniciar. Vamos a esperar a eso. Ya ahora ponla en forma de presentación. Bueno, hoy vamos a hablar de la actividad 3, donde vamos a hacer un repaso de la actividad 3, donde están en este momento haciendo su trabajo. Y vamos a hablar de la actividad 4, que es la que iniciaría la semana entrante. Aquí está pues la agenda, pues vamos a hablar de la autoaplicación de la prueba test de inteligencia, de la realización de la matriz de fundamento y del FODA que tienen que hacer. Y la actividad 4, que es una infografía de unos resultados obtenidos de la aplicación de software Parro. Ahora les voy a explicar todo lo referente al software, así que no se me vayan a angustiar, y hacer un cuadro sinóptico de las escuelas y de los tipos de pensamiento. Adelante, Isa. Bueno, entonces vamos a hacer un repasito de, adelante Isa, del test de inteligencia. Este es el test de inteligencia, el cual ustedes se lo tienen que autoaplicar. La idea es que ustedes pues contesten sí o no a este tipo, a estas preguntas. Adelante Isa. Y vamos, acuérdense que este cuadro es un ejemplo, porque muchas veces lo colocan con los colores y eso. No, yo lo hice así para que ustedes pudieran observar y que fuera una forma didáctica para que ustedes supieran cómo es que lo van a interpretar. Después de yo realizar el test, cada columna tiene un número, unos números. Entonces, por ejemplo, si yo en la pregunta 9 contesté sí, pues la voy a marcar en mi cuadro. Si la 10 la contesté no, pues no la marco, y así sucesivamente en cada columna hay una serie de números, y en base a las respuestas que yo puse en el test, pues las voy a marcar solamente si las contesté afirmativamente. Después de yo hacer eso, en este cuadrito voy a contar cuántas respuestas positivas obtuve en cada columna. En la columna A, por ejemplo, se obtuvieron 2 respuestas positivas y pues al final coloco 2 respuestas. Si en la columna 3 obtuve 3, pues coloco 3 y así sucesivamente. Y aquí me dice que todas las respuestas que yo obtuve en 4, o sea que la sumatoria fueron de 4 y 5, esos son mis tipos de inteligencia. Yo creo que esto no es tan difícil. Adelante, Isa. Yo quisiera... Pero, Merce, he visto acá en el test, Devuélvete. he visto en los foros donde ya están participando con la parte de la aplicación del test, bueno, han aplicado, han respondido, pero entonces algunos estudiantes no están haciendo esta sumatoria, y miren que la sumatoria es sencilla, es solo colocar ese número. Ellos suman 12 más el 21 más el 37 más el 40, porque yo también lo he visto, porque no prestan atención a las instrucciones. Sí. Fíjate que en el ejemplo de interpretación dice, lo que está en amarillo es lo que se contesta afirmativamente en la pregunta del test. Yo sumo cada uno y pongo la respuesta abajo. Lo que está en rojo, después de eso, miro lo que está en 4 y 5, son mi tipo de inteligencia. Si ellos leyeran y siguieran las instrucciones, lo harían. Yo estoy ahora, por ejemplo, en el 16.1 y se los voy a contar aquí. Estoy recibiendo... es una tarea que ustedes van a hacer en la evaluación final.
tienen que aplicar este test a unas personas y todavía me están sumando el 12 más el 21 más el 37. Todavía ya al final del curso, entonces no están leyendo las instrucciones, no están asistiendo a la web y no están escuchando las grabaciones de la web. Entonces voy a ser muy reiterativo porque no podemos, o sea, si yo voy a aplicar un test, cualquiera que este sea, si yo no tengo y uso las instrucciones para hacerlo y después para la interpretación, lo estoy haciendo mal y estoy haciendo mal mi labor como psicólogo en formación. Entonces, eso es una cosa muy delicada y muy, o sea, y da una mala perspectiva a la persona que lo está haciendo. Entonces yo quiero que ustedes sean muy conscientes de esto, porque este es un curso teórico, pero tiene un componente práctico, por eso es que les estamos enseñando cómo se aplica un test. En este momento pues lo están aplicando un test de inteligencia, pero en diferentes cursos y en diferentes procesos de su vida, si van a ser psicólogos, se van a graduar de psicología, van a tener que manejar muchos tests. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a estas situaciones para que no vayan a decir que somos unos malos psicólogos, van a decir que en la UNA no enseñan, etcétera, etcétera, y eso pues es muy contraproducente para cada uno de ustedes. Entonces, es importante que ustedes lean bien las instrucciones. Es importante que si leen y todavía no lo comprenden, nos pregunten a su tutora y a mí y nos podemos reunir 5 minutos por Teams, por Skype, por el correo, por donde ustedes quieran y les volvemos a explicar. Eso no tiene ninguna, o sea, eso para nosotros, para mí es muy agradable que el estudiante me esté preguntando constantemente. Entonces, debajo de, en la guía, donde está la guía donde está el test de inteligencia, debajo de estos está la columna de lo que significa la letra A, es un tipo de es la inteligencia verbal lingüística, la letra B es la lógica matemática y así sucesivamente. Entonces es importante que también después de haber hecho el test, pues se identifiquen cuáles son las inteligencias que les salieron y escoger de las columnas cuáles fueron y esa tiene pues algunas de las características de esa inteligencia, pero sería importante que ustedes ampliaran ese tipo de inteligencia que les salió. Ahora, qué interesante y qué emocionante para mí que yo me aplico un test y empiezo a conocer cuáles son mis tipos de inteligencia. A mí me parece eso importantísimo para cada uno de ustedes. Entonces voy a parar aquí para ver si tienen alguna duda o inquietud para continuar. Si tienen duda o inquietud, pueden habilitar el micrófono, levantar la mano o colocar Lo mismo, otras recomendaciones que ya están subiendo en los foros, pero entonces suben todas las inteligencias, ¿verdad? Me dan la interpretación o copian y pegan todo lo que dicen inteligencia lógico-matemática. Entonces, no es la idea es interpretar su texto, ¿verdad? Porque usted se lo está aplicando a usted misma y usted tiene que hacer la interpretación de qué le salió en esa parte que es la G, en este caso, tomando el ejemplo que tenemos aquí, qué tipo de inteligencia es, y en la H, que fue donde marcó mayor puntuación. Entonces, y pues ustedes hacer su propia interpretación, no es copiar y pegarlas todas, ¿no? Sino hacer el análisis solo la que les de sale. los tipos de inteligencia que les salgan. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta de Marta Janet. Gracias, Marta, por esa pregunta, es importantísima. Aunque el trabajo es individual, ustedes tienen un apoyo de la tutora Isabel y tienen el apoyo del director, de la directora del curso, que soy yo. Entonces, es importante que ustedes suban sus aportes porque así nosotros los podemos revisar
y los podemos guiar si están bien o no. Fíjate lo que acabamos de comentar, muchos están subiendo los resultados del test de inteligencia y lo están haciendo mal. Entonces, si el tutor se da cuenta, pues puede reunirse con ese estudiante y explicarle adecuadamente cómo es la interpretación del test. Entonces, es importante que lo hagan porque nosotros así vamos haciéndole un seguimiento. Otro caso que puede pasar es que usted sube todos sus aportes de su trabajo y el día que tenía que entregar el trabajo final, o sea, el trabajo en el entorno, se le fue la luz y no lo pudo, no lo pudo. Y de pronto le pasó alguna calamidad, porque eso pasa. Entonces, si yo tengo mis aportes en el foro, usted le escribe un mensaje a la tutora y le dice, tutora, no pude subir, pero hice todos los aportes al foro, por favor, tómemelo en cuenta, o espéreme 2 días y mandan la excusa médica, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante porque nosotros tenemos un seguimiento a ustedes. Marta pregunta, solamente se cogen, Marta, los resultados que sacaste en 4 y 5. O sea, en este ejemplo que yo les estoy dando, que está en la pantalla, solamente sería la inteligencia G, que es la intrapersonal, y la H, que es la interpersonal. Entonces, la 3, la 1, no las tengo. Por ejemplo, tengo la 1, la A, que me saqué un puntaje de 2 y es la inteligencia verbal lingüística. Oh, mira, tengo esta inteligencia baja, yo pensé que la tenía alta, pero ¿qué puedo hacer yo como persona para incentivar más ese tipo de inteligencia? O sea, esto me está dando a mí cuáles tengo que están sobresaliendo y cuáles tengo bajitas o cuáles no tengo, porque a veces salen cero. Entonces es importante, al yo darme cuenta de eso, pues yo puedo incentivarlas dentro de mí, puedo desarrollarla. Marta, los puntajes mayores que te salgan, hay personas que le salen 4 tipos de inteligencia, a otra le sale 1, a los otros le sale... yo he tenido estudiantes que les han salido todas las inteligencias en alto. Entonces, no se restrinja si la H sacó 5 y entonces no cojo ninguna de las otras. No, acuérdense que es un trabajo individual y es para ustedes. Entonces, aprovechen esta oportunidad que se les está dando en este curso de aplicarse un test, de conocer mis tipos de inteligencia, de ver cuáles tengo altas, de cuáles tengo bajitas. O sea, aprovechen esa oportunidad. ¿Listo? Aquí también dentro de los foros, una estudiante me dice, yo pensé que iba a salir, iba a puntear alto la de la fluidez verbal. Y Exacto. nada, la saqué bajita y le salió otro tipo de inteligencia que ella desconocía que tiene Exacto. rasgos, Entonces, tiene... Ella eso, sí, su proceso de interpretación fue así, de que también me dice, hombre, yo pensé que tenía esta alta, me sale baja, pero me doy cuenta y rescato que tengo otro tipo de inteligencia que no la estoy desarrollando, entonces ya me estoy sensibilizando, voy a empezar a desarrollarla, ¿verdad? Esta que me exacto. está mostrando el test, entonces miren qué interesante los Miren qué aportes. interesante y lo más interesante es que esto les está quedando a cada uno de ustedes para guardarlo, para leerlo, para abrirlo en un futuro, o sea, para conocerme más a mí misma. Entonces, fíjense todo esto, lo importante que es el saber leer e interpretar este proceso. Adelante, Isa, porque estamos ya repasando la actividad, pero bueno, si quieres, habla tú de este, Isa, y así lo Listo. hacemos alternamente. Listo, Yo, entonces dentro de esta actividad nos están pidiendo que se realice eh, un cuadro donde tenemos que tener en cuenta la parte de lo que es un fundamento teórico. Ya ustedes esto lo vienen desarrollando desde que están en epistemología de la psicología, entonces, pero vamos a concretar. ¿Qué es un fundamento teórico? Es cuando nosotros entramos a obtener información de diferentes autores, de diferentes investigaciones acerca de un tema específico, ¿verdad?
Entonces, en este momento nosotros estamos investigando, estamos argumentando el tema específico que es de inteligencia. Entonces, me va a permitir a mí que nosotros podamos entrar a dominar bien toda la parte conceptual de la inteligencia, donde tenemos que buscar siempre diferentes referentes o diferentes bibliografías, y ya ustedes lo han hecho con las dos actividades que han venido desarrollando, ¿verdad? Durante la fase 1 y durante la fase 2. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que la información debe ser de fuentes y de autores y de unas fechas confiables, ¿verdad? Y ustedes lo tienen con toda la información, con todas las referencias bibliográficas que tienen en su entorno de aprendizaje allá en la unidad 1. Entonces, ¿dónde ustedes van a poder utilizar? Entonces, lo primero que yo debo hacer es examinar ese tema de lo que es la inteligencia. Debo ordenar los subtemas que me van a ir surgiendo de la inteligencia. Entonces, ¿qué me va a permitir a mí? Organizarlo de una manera cronológica también. Les damos aquí un ejemplo. La inteligencia es el poder de combinación. ¿Eso quién lo afirmó? Un autor en específico, ¿verdad? Ebbinghaus en el año 1885. Más tarde, él insiste que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Entonces yo me apoyo por acá en otro autor. Por otra parte, la inteligencia, según Binet, se refiere a cualidades formales como la memoria, la percepción, la atención y el intelecto. Entonces, si yo me doy cuenta, yo estoy tomando ese concepto de inteligencia, lo estoy desarrollando de acuerdo a lo que dice un autor en una fecha, y luego cómo él va modificando también esa información. Entonces, mire que aquí nos estamos apoyando en dos autores en específico. Entonces, eso es un fundamento teórico, ¿verdad? Y buscar esa información concreta y de un autor en específico. Entonces, todo este tema de lo que tiene que ver con los enfoques sobre la inteligencia, yo pues tengo que tener en cuenta que hay diferentes enfoques y diferentes teorías de la inteligencia que ustedes lo han venido desarrollando, como son el enfoque de la psicología experimental, el enfoque genético, la perspectiva diferencial, las teorías factoriales, funcionalistas, las cognitivas. Han mirado todo lo que tiene que ver con inteligencia múltiple, la inteligencia social y la inteligencia emocional. Pero si yo me centro a mirar aquí en lo que son enfoques, yo puedo mirar que tenemos dos tipos de enfoque, ¿verdad? El estático psicométrico y el enfoque dinámico funcional. Entonces, de aquí se van a desglosar una serie de teorías. En el dinámico funcional, por ejemplo, se desprende lo que es la teoría triárquica, que ya ustedes eso lo fueron desarrollando, donde me dijeron que se componía también de un componente componencial, con otro que era el experiencial y otro que era el contextual. Luego tenemos las inteligencias múltiples, que lo estamos desarrollando con el test que ustedes están realizando. Todo lo que tiene que ver con la parte de lo que es la inteligencia emocional, que ya todos podemos saber que esa inteligencia emocional es como esa destreza que tenemos todas las personas, y ese esfuerzo que nosotros hacemos para atender, para percibir, para regular no solo nuestras propias emociones, sino también las emociones de los demás, pero que nosotros lo hacemos de una manera que es pues voluntaria. Entonces, dentro del otro enfoque, que es el estático psicométrico, tenemos de la inteligencia general, que es de Esperman. Tenemos lo que es el modelo de actitud primaria, que ese modelo es de Thurston, y los modelos jerárquicos. Entonces, en toda esta, de acá del estático psicométrico, podemos mirar que ellos le hacen una revisión a todo lo que tiene que ver como con la comprensión verbal, con la fluidez verbal también, con toda la parte de la percepción, con todo lo que tiene que ver con la parte del espacio, con el razonamiento. Entonces,
Ya esta parte ustedes pues lo han venido revisando. Entonces aquí le damos como que un ejemplo de cómo hacer esa matriz de esa fundamentación teórica, donde yo tengo que tener un fundamento teórico basado siempre en un autor, basado en una fecha, ¿verdad? Yo debo colocar, si ustedes revisan los ejemplos, todos van de la mano de un autor y de una fecha en específica donde él está diciéndome qué es para él la inteligencia. Entonces, y ustedes eso lo tienen, ¿verdad? Porque ustedes en la actividad 2, y ustedes hicieron que era la inteligencia desde diferentes autores. Entonces, ya por lo menos tienen un terreno abonado para esta actividad. Entonces, aquí le damos un ejemplo de la teoría triárquica de la inteligencia de Stenberg en el año 1985. Él dice que realiza una teoría de la inteligencia que involucra 3 elementos que para él constituyen una elaboración completa y dinámica del concepto, a saber, estos elementos, ¿cuáles son? El mundo externo, el mundo interno y la interacción entre ambos, que fue lo que les había comentado ahorita, que él también se apoya en la parte de lo que es lo componencial, lo experiencial y lo contextual, ¿verdad? Entonces, así deben entrar ustedes a revisar esa matriz de fundamentación teórica, cómo la deben ustedes entrar a sustentar. Pero la matriz no solamente me está diciendo que yo tengo que tener un fundamento teórico, ¿verdad? Sino que yo tengo que adicionarle 2 aspectos, que es uno, cuál es la similitud que tiene ese concepto, ¿verdad? Aquí estoy colocando el ejemplo entre 2 autores. ¿Qué similitud tiene el concepto de inteligencia? ¿Y qué diferencia tienen este mismo concepto? Entonces, la similitud, ¿cuál es? Que conciben el concepto de inteligencia como un medio por el cual se logra adquirir mayores conocimientos. O sea, eso es lo similar que tiene ese concepto. ¿Cuál es la gran diferencia? Entonces, que Gardner me habla es que la inteligencia es esa capacidad de resolver problemas. En cambio, Stenberg me habla de que trasciende del razonamiento analítico, dando cabida a la creatividad, pero da cabida también al conocimiento, da cabida a lo que tiene que ver con la intuición, da cabida a lo que tiene que ver con adaptación, con modificación de conductas, entre otros. Entonces, el fundamento teórico, ¿cuál es? El propósito es el mismo, permitiendo integración de diferentes aspectos para poder dar claridad en lo que se entiende y comprende sobre el término de inteligencia. Entonces, apreciados estudiantes, quisiera saber si hasta aquí vamos claros, qué es lo que vamos a hacer con ese fundamento. Vamos a entrar a revisar así, por ejemplo, entre 2 autores, y yo entre esos 2 autores reviso en qué son similares y reviso en qué se diferencian. ¿Nos queda claro hasta aquí la información? Yari, tienes levantada la mano, entonces si quieres puedes hacer la pregunta, la inquietud que tengas. Adelante. Buenos días. Buenos días. Profe, yo tengo una duda con respecto, pues, digamos, a los números, a la cantidad de teorías. Es que, pues, en el cuadro hay 10, pero entonces yo solo encontré 9. Entonces, no sé si están las 10 o... Busca la otra, si no la encuentras, búscala en Doctor Google, como le digo yo, en Google académico. Pero como tal, sí son 10, ¿sí? Sí, no importa, puede ser 10, puede ser 12, hay muchas. Es que sí, yo Ahí, encontré y pues yo bueno, busqué colocan la las 10. 9 que encontraste, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes sepan que hay muchos autores y muchas teorías y muchos enfoques que hablan de la inteligencia. Lo importante es que ustedes sepan que hay cuáles son los autores, qué habla cada una de estas, el concepto de inteligencia y hacerlo de la similitud y diferencia entre ellas. Hay unas que no tienen diferencias ni similitudes porque son de otros enfoques y de otras teorías completamente diferentes.
Entonces es importante que ustedes vayan aprendiendo eso. Profe, es que encontré una teoría, la de, ay, espérame, ya le digo. Los libros que están en el entorno, hay uno que habla de lo que tiene que ver las que se aplican en la parte organizacional. Y la otra sí está como, hay una que son de las contemporáneas y las generales como tal. Entonces, Es que hay una exacto, o teoría sea, que se llama, pues yo encontré, ¿no? Verbal, perceptual y rotación de imagen, pero entonces ahí dice que esta teoría pues como que no tiene mucha información porque es reciente. pero Entonces, Yari, es importante porque como dices tú, es reciente y como pueden ver, es constante la dinamización de los descubrimientos o de nuevas teorías, entonces es importante que la coloques. sí, esa la puse, pero entonces, digamos, mi duda sería más o menos que con qué las podría, o sea, cuál sería la similitud entre las otras, o esa más bien no tendría. Búscala, de pronto si tienen y te vas a sorprender mucho. Ah, ok. Pero entonces eso ya la tendría que buscar como en Google, porque en los libros pues, que están en la universidad más bien no encontré. Sí, acuérdense que nosotros, a mí me gustaría ponerle infinidad de libros y de artículos y de cosas, pero, o sea, si me pongo a ponerles eso, no van a terminar de leerlos nunca en el periodo. Entonces, yo trato de colocarles los más básicos e importantes, pero existen muchísimos más. ¿Oíste? Ah, ok, vale, profe, esa era mi duda. Con mucho gusto, Vale, muchas Yari. gracias. Listo, pues. Bueno, adelante. bueno, entonces aquí es igual, ustedes, este ejemplo que tienen aquí de la teoría triárquica de Stenberg es cómo se relaciona cada una de la inteligencia analítica, componencial, que tiene que ver cómo se desglosa, en qué me puede aportar. Entonces, pues según él, esta me va a apoyar a mí en resolver tareas, en resolver conflictos, en esa capacidad, en desarrollar esa capacidad analítica mental y donde me va a permitir también establecer ese tipo de relación entre lo que es la inteligencia y el mundo interno o lo que tiene que ver con el mundo mental. En la inteligencia creativa o experiencial, que esta también es muy importante porque es la que me va a permitir desarrollar la creatividad, me va a permitir desarrollar la perspicacia, la intuición, que todo esto, ¿cómo lo logro? Lo logro a través de lo que es la experiencia, ¿verdad? La experiencia que nosotros adquirimos a lo largo de nuestra vida. La inteligencia práctica o contextual se refiere a la inteligencia que permite al individuo adaptarse a su entorno, donde él entra aquí a maximizar las ventajas y minimiza las desventajas. Entonces, es esa capacidad de adaptación, es esa capacidad de selección y es esa capacidad que le permite a él también modificar las conductas, pero las modifica pues a través del medio. Entonces, esa relación que establece, pero ¿con quién? Con el mundo externo. Entonces, en la actividad 3 me está diciendo que se elabora un FODA en el cual se evidencia el concepto de inteligencia, pero lo voy a hacer de todos esos conceptos que estamos hablando, que nuestra compañera nos está diciendo, bueno, que yo encontré 10 referentes teóricos, ¿no? Entonces, yo voy a ubicar uno de esos conceptos de inteligencia, el que más me haya llamado la atención, pero a mí, y lo voy a relacionarlo con mi historia de vida y con mi contexto social. Entonces, en ese FODA, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar cuáles han sido esas amenazas. ¿Qué te puede distraer para que no logres desarrollar la inteligencia? ¿Qué hace tu competencia? En las fortalezas, pues yo puedo entrar a revisar en qué soy bueno, qué es lo que yo tengo que me diferencia de los demás, cuál es ese valor agregado que yo tengo, cuál es esa marca personal que yo tengo que me diferencia de los otros. Dentro de las debilidades, yo tengo que entrar a mirar qué puedo mejorar, qué necesito yo mejorar. ¿Tienes menos ventajas que otros? Entonces, en las oportunidades que voy a entrar a revisar, ¿qué oportunidades tengo yo ahora a mi alcance?
¿verdad? Ahorita a mi alcance estoy teniendo acceso a test, estoy teniendo acceso a cuestionarios, estoy teniendo acceso a internet, a muchas, a libros, a revistas, a muchos recursos. ¿De qué tendencias te puedes entrar a beneficiar? Entonces, ustedes van a hacerlo, pero ya sabemos que el concepto de inteligencia es el que yo prefiera y lo voy a relacionar con mi vida y con mi contexto social. La creatividad es inventar, experimentar. Isa, vamos a parar ahí a ver si tienen alguna todavía duda o inquietudes referente a la actividad que están realizando en este momento. Bueno, hasta ahora pues yo estoy muy atenta al chat y también les coloqué el link de asistencia para que lo llenen. Les agradecemos que lo hagan para que después no se les olvide. Vamos a esperar que Marilu está escribiendo un mensaje para ver qué inquietud tiene. Ah, bueno, dice que todo muy claro. Dice, entonces vamos a continuar con la actividad 4, que es la de creatividad. Adelante, Isa. Bueno, listo, y ustedes saben que tienen que subir pues la actividad ya ahorita, tienen que ir enviando pues sus avances al foro de discusión para ser retroalimentados. Entonces, y que pongan en práctica pues lo que los tutores les estamos recomendando. Entonces, seguimos, la creatividad es inventar, es experimentar, es crecer, es tomar riesgos, es romper las reglas, es cometer errores y también es divertirse. Eso nos lo dice Mary Lou. Bueno, adelante, dice. Ahora sí pasamos a la guía de la tarea 4. Bueno, en la actividad de la tarea 4, la que van a iniciar la semana entrante, van a hacer o sea, nosotros en la guía, si tú quieres, Isa, me permites, deja de compartir tú y yo voy a compartir para explicarles qué es lo que vamos a hacer. Yo voy a compartir ahora. Me avisan si ven ya mi pantalla. Ya ustedes están viendo mi pantalla. Necesito que me digan, no en el chat, sino en palabras para... ¿Están viendo mi pantalla? Todavía no se ve. Todavía no se ve. ¿Y ahora? Sí, señora, sí se ve. Sí, señora, sí se ve. Ok, listo. Pues bueno, ustedes están en su curso, en la actividad 4, que vamos a iniciar ahora. Van a abrir su guía de actividades. Y ustedes ven que tienen el anexo 5, que es la guía de habilidades cognitivas párrafos, y la guía de actividades que tienen que realizar. Yo les voy a abrir la guía de actividades y ustedes tienen pues aquí unas instrucciones de lo que es el software Parrot, y tienen unas imágenes de cómo van a entrar y cómo van a interactuar y qué tiene cada categoría y cada subcategoría. Yo voy a copiar este link y se me va a abrir una página. Entonces voy a iniciar sesión y ahí dice que debo colocar el correo que yo tengo en mi perfil. Ahorita les muestro cómo lo consiguen. Entonces yo voy a poner mi correo y voy a poner la clave Parrot para poder entrar. Ay, lo que pasa es que aquí tengo iniciada una sesión. Entonces, fíjate que ya estoy adentro. Entonces, voy a devolverme un poquito para el campus y les voy a enseñar dónde consiguen el correo. Ustedes se van para su campus virtual y aquí donde dice participantes, le dan clic y les aparece, pues aquí está, y entran. A mí me aparecen todos ustedes, así que no se vayan a asustar. Y ustedes le dan clic a su nombre y aquí les aparece su correo de campus virtual o su correo para entrar a donde les envían todos sus mensajes. Ese es un correo que les da la universidad y pues ahí se les envían todos los mensajes, todas las cosas que ustedes necesiten saber de la universidad. Entonces yo voy a copiar ese correo
y lo voy a colocar aquí, y aquí abajo voy a colocar la palabra password. Después que yo hago eso, me va a aparecer esta página así. Voy a aumentarlas un poquito para que puedan ver. Y yo voy a irle a darle clic a vaya al menú de programas. Aquí cuando le doy clic al vaya al menú de programas, se me van a habilitar todas las categorías y programas que tiene este párrafo. Si por ejemplo en habilidades funcionales yo le doy clic, pues me aparecen las subcategorías, que son las que les estamos hablando. Si le doy clic a razonamiento cognitivo, se me van a aparecer una serie de subcategorías. Si le doy memoria y atención, pues se ve. En cada una, si le doy clic, se me van apareciendo las subcategorías. Entonces, la actividad dice que ustedes deben escoger una categoría y de esa categoría deben escoger una subcategoría para hacer la infografía. Entonces vamos a dar un ejemplo. Yo voy a escoger la subcategoría de atención. Entonces aquí se me van a presentar unas lecciones y yo le voy a dar clic a esta lección, y a mano izquierda aquí dice la instrucción de lo que va a costar esta lección. Yo debo leerla y después de leerla pues hago clic aquí para iniciar. Eso les quedó a todos claro. Es importante que tengan muy claras estas instrucciones, porque el software se les va a habilitar cuando se abra la actividad. Si tienen problemas con el correo y todo, pues nos informan a Isabel o a mí para revisar qué es lo que está pasando. También es importante que no cambien la contraseña, porque si cambian la contraseña y colocan otra, se les deshabilita el software y no pueden volver a entrar, porque eso es una regla que nos da el proveedor del software, de que tiene que ser con la contraseña que ellos colocan. Si no, es un lío grandísimo y no puedan a poder utilizar el software. Entonces voy a parar aquí para ver si les quedó claro, si entendieron, si tienen alguna duda, y volvemos a realizar el proceso. No veo, Isa, entonces como tengo la pantalla... No, ellos estaban preguntando, Merce, en el chat, era que si solamente tenían que coger una sola categoría y una sola subcategoría, y pues les escribí que sí, la que ellos deseen. Vamos a abrir la guía. Vamos a abrirles la guía, aprovechando que tengo compartiendo en la pantalla. En la guía de actividades, vamos a aumentárselas para que la puedan leer mejor. Dice que esta actividad se hace independiente, o sea, no es grupal. Entonces van a realizar una infografía con contenido creativo de los resultados obtenidos de la aplicación de TOW. El estudiante solo escogerá una categoría y de esta una subcategoría para realizarlo. Eso es claro, pero ustedes, como van a tener acceso al software, pueden hacer diferentes categorías y subcategorías. En el trabajo solo van a colocar y cuál categoría escogieron y cuál subcategoría van a realizar. ¿Está claro? Ahora, se les dice con contenido creativo. Isa, si tú quieres, ya voy a dejar de compartir para que tú me compartas ya la presentación para explicarles. O sea, en la infografía, como están en la unidad que van a hablar de la creatividad, se les pide que sean bastante creativos en hacer esta infografía. Nosotros le colocamos una serie de plantillas que fíjense que está bien creativa, bien bonita, porque por ejemplo, muchos estudiantes colocan, toman la foto del resultado y eso es lo que colocan y el nombre y se acabó. ¿Ustedes creen que eso es creativo? Yo pienso que no, ¿verdad? Entonces, desarrollen su creatividad en esta actividad. Creo que les estamos dando
o sea, no les estamos restringiendo nada, sino para que ustedes desarrollen su creatividad en esta actividad. Aquí está pues lo que yo les acabo de mostrar, lo que dice la guía. No, este es un software que es un software que es internacional. Lo que pasa es que la universidad compró para podérselo habilitar a ciertos cursos de la UNAD para que los estudiantes lo puedan usar. Ya, no, si tú entras, tú pones software Parrot, te abre una página, pero no te deja entrar para hacer los ejercicios que yo te estoy mostrando. Adelante, Isa. Aquí están las instrucciones, también están en la presentación. De esta presentación se las vamos a enviar y la grabación, así que no se preocupe. Adelante, Isa. Adelante. Esto es todo lo que les acabamos de explicar. Estos son los programas o categorías. Bueno, y las otras actividades que tienen que hacer de la creatividad van a hacer 2 cuadros sinópticos. En uno van a colocar las escuelas psicológicas que hablan de la creatividad y cómo aportaron o qué aportaron a este tema. Y van a hacer otro cuadro sinóptico con los tipos de pensamiento y van a presentar un ejemplo de cada tipo de pensamiento. Adelante, Isa, que les vamos a mostrar cuáles son las escuelas psicológicas que hablan de la creatividad. Y fíjense todas las que tenemos, la tarea asociacionista, la tarea gestáltica, la psicoanalítica, la sociocultural de Vygotsky, la teoría humanista, la teoría de las inteligencias múltiples, las teorías factoriales, las teorías triárquicas y la teoría que habla de la creatividad en lo social. Como pueden ver, son muchas y habrá muchísimas más, pero les coloco solo algunas. Adelante, Isa. Y tenemos los tipos de pensamiento. Tenemos también, aquí hay 9 tipos de pensamiento. Hay algunas personas que hablan que son 12, otros que son 18, otros que son 6. Entonces yo quise como tener un término medio y tenemos, por ejemplo, el pensamiento convergente, el pensamiento divergente, el pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo, el analítico, el pensamiento creativo lateral, el pensamiento suave, el pensamiento duro, el pensamiento mágico. Cada uno de esos pensamientos, pues van a leer de qué consta cada uno y eso lo van a colocar en un ejemplo en el cuadro sinóptico. Creo que hasta aquí está muy claro todo lo que tienen que hacer en la actividad 4. Como ustedes no han empezado, pues están un poquito como con la mente abierta, pero cuando ya entren a hacerlo, pues van a ver que pues, todo es solamente esto, que no es tan difícil y que y usen mucho la creatividad. O sea, lo importante es que desarrollen bastante la creatividad en este punto. Que lo pongan en práctica porque les está pidiendo que den pues el ejemplo de su vida cotidiana. ¿Cómo aplico yo un ejemplo, el pensamiento creativo? Ajá, convergente. ¿Cómo lo aplico yo a mi vida? Diferentes hechos o realidades que encajan entre sí. Entonces, ¿cómo eso yo lo puedo aplicar a lo que me sucede en mi vida cotidiana? Así es. Adelante, Isa. Ahora sí, bueno, vamos. Aquí les traemos que hay diferentes técnicas que van a medir la creatividad, pero hay muchas o sea, medir la creatividad no es fácil, pero hay muchos autores que han desarrollado técnicas para poderla medir. Tenemos, por ejemplo, las habilidades de estructura del intelecto, el cual fue creada por Guilford, el cual ahora que entren en la creatividad van a leerlo mucho. Y él diseñó
que un cubo, el cual está compuesto por ciertos factores o habilidades intelectuales, donde él define la inteligencia como la capacidad de enfrentarse a la realidad, pero de una forma creativa. Esta es una prueba elaborada a base del modelo de la estructura del intelecto, donde es una batería que incluye bastantes subpruebas para medir, por ejemplo, la fluidez, y usa poco comunes 4 pruebas de Christensen-Grifo y otras subpruebas verbales como la de la interpretación de la semejanza y subpruebas no verbales como guiones y elaboración de objetos y decoraciones. Esta prueba, por ejemplo, se puede aplicar en el primer nivel de educación secundaria y superior, pero su proceso para calificación y la valoración de respuestas es bastante complejo. Entonces, fíjense cómo se han ido desarrollando todos estos procesos, pero como dije al principio, medir la creatividad no es tan fácil. Adelante, Isa, ya te dejo a ti para que continúes. Gracias a todos. Yo me tengo que retirar en este momento, pero saben que van a contar conmigo, saben que estoy muy atenta a ustedes, me pueden contactar por el correo o por Teams. ¿Oyeron? Muchas gracias a todos. Gracias, Merce, muy amable. Bueno, vamos a continuar con las técnicas de la creatividad. Vamos a revisar la prueba de pensamiento creativo de Torrensen. Entonces, de acuerdo a Lewis, en el año 1996, es una prueba que consiste en la aplicación de unos ejercicios, ¿verdad? Uno que está basado en ilustraciones de unas figuras y el otro está basado en palabras, ¿verdad? Que es el que va a entrar a medir la parte que tiene que ver con la parte verbal. Entonces, después de varios años de investigación, apoyándose, claro está, en Guilford, la creatividad se define como un factor independiente de la inteligencia general, pero donde se entran a desarrollar baterías de test para poder entrar a medir lo que tiene que ver con la creatividad. Entonces, para este autor, la creatividad es cuando una persona tiene esa capacidad de ser sensible, cuando esa capacidad la tiene también para darse cuenta que tengo problemas, para darme cuenta que yo también cometo errores, o sea, que cometo fallos, que no todo me lo sé. Cuando me doy cuenta que tengo también unas lagunas en mi conocimiento y cuando hay desarmonías como tal en general. Entonces, la persona creativa tiene esa facultad de identificar que hay dificultades que se me están presentando que yo tengo que entrar a resolver. O sea, todas las situaciones que se me presenten tengo que entrar a resolver, tengo que entrar a buscar, a formular algunas hipótesis. Yo tengo que, si yo me formulo una hipótesis y luego me doy cuenta que no me sirve, entonces yo, bueno, la puedo modificar, la puedo probar, la puedo comunicar, los resultados que me están dando. Entonces, aquí se aborda lo que tiene que ver con la innovación, con la adaptación. Se trabaja diferentes aspectos como lo que es la fluidez, lo que es la originalidad, lo que es el cierre, la elaboración y la extracción de títulos. Entonces, pues tiene esta aplicación, lo de la parte verbal, dura más o menos 45 minutos y se clasifica en 3 características: fluidez, originalidad y la parte de la elaboración. En lo que tiene que ver con la aplicación de las pruebas desde la parte de las figuras, esa aplicación demora 30 minutos aproximadamente y aquí se va a calificar 5 características que son las que les enuncié acá en la parte de lo que es fluidez, originalidad, elaboración, títulos y cierre. Tenemos otro test que es de asociaciones remotas,
en ese tipo de test de asociaciones remotas se pueden desarrollar todo lo que tiene que ver con acertijos, con adivinanzas. Según Roma 1986, fue elaborado mediante el enfoque de Mendick, quien entra a definir lo que es la creatividad como un proceso, como el título del test lo dice, como un proceso asociativo de ideas, que previamente pues están inconexas, pero con el paso del tiempo entra a jugar un papel importante en lo que tiene que ver con la mente preconsciente y con los procesos primarios. Entonces, donde se pueden hacer nuevas combinaciones, donde se requieren de diferentes pues, objetos, de estímulos, se va a requerir de fichas. Entonces, en este test se concibe 3 formas de alcanzar una solución: por contigüidad, que es feliz causalidad; por similaridad, que es por combinación asociativa; y por mediación de elementos comunes. Dentro de la información que ustedes tienen en su entorno de aprendizaje, tienen bien desarrollado todas estas técnicas. Las pueden buscar, las pueden ampliar para que ustedes tengan la oportunidad de aplicarla en los diferentes contextos donde ustedes se vayan a desenvolver, si están trabajando desde la parte educativa, desde la parte organizacional, desde la parte social. Le va diciendo todos los materiales que ustedes van a requerir en estas diferentes técnicas de creatividad. Está muy interesante cómo lo van ustedes a replicar a nivel grupal, cómo se desarrolla todo. Entonces, otra técnica que tenemos son los mapas mentales. Ustedes pues están acostumbrados a que en los trabajos siempre les estamos pidiendo que se desarrolle este tipo de técnica, que fue implementada por Tony Buzan, que es un investigador en todo el campo de lo que tiene que ver con la inteligencia. Entonces, donde nos dice que un mapa mental es una técnica gráfica, ¿verdad? Donde me va a permitir a mí acceder a todo el potencial que yo como ser humano tengo en mi cerebro. El ejemplo que le tenemos aquí es desarrollo del pensamiento creativo. Entonces, él me dice que para yo poder desarrollar ese pensamiento creativo, hay unos factores que influyen. Entonces, como ya yo he hecho una lectura general de lo que es este pensamiento creativo, yo puedo desarrollar ese mapa donde me dice que hay unos factores cognitivos, unos factores afectivos y otros volitivos que van a entrar a desarrollar mi pensamiento. Entonces, este mapa me permite darle diferentes usos, ¿verdad? Unos usos múltiples. Entonces, es interesante porque mire que yo puedo aquí jugar con colores, jugar con formas, jugar con la información, con la recopilación de la información que yo he tenido de lo que es el pensamiento creativo, y lo puedo sintetizar, lo puedo entrar a abreviar, y también me va a permitir a mí que no solamente yo desarrolle, no solamente me da una perspectiva diferente, sino que me va a permitir entrar a generar nuevas ideas. O sea, que yo de pronto de aquí, yo quisiera profundizar más en lo que es factores volitivos. Entonces, me voy a investigar un poco más en lo que son esos factores volitivos y empiezo a desarrollar y a generar una lluvia de ideas. Entonces, miren qué interesante es toda esta información cuando desarrollamos nosotros nuestros mapas mentales. Entonces, hay otra técnica que es la brainstorming, que es una lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas también se denomina una tormenta de ideas. Eh, Esa es bien interesante desarrollarla nosotros cuando estamos haciendo trabajos grupales, ¿verdad? Cuando yo hago esos trabajos grupales para personas que de pronto tienen dificultades para hablar en público, yo lo puedo desarrollar. Entonces, en esa lluvia de ideas es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o sobre un problema determinado. Entonces, si yo estoy trabajando pues, en una empresa, yo puedo colocarlos a que de manera individual empiecen con la lluvia de ideas y luego pueden entrar a replicarlas de manera grupal. Entonces, puedo también jugar de que las personas que desarrollaron la idea no la lea la persona, sino que la lea el compañero, ¿verdad?
para que puedan entrar a surgir nuevas ideas. Entonces, me sirve para que yo desarrolle un clima, un ambiente laboral agradable, que esté un poco más relajado, que se den ideas originales, ¿verdad? Entonces, esta herramienta es bastante interesante porque se busca que se desarrollen esas ideas creativas, pero que se dé también un proceso de interacción entre los miembros del grupo. Entonces, así pues pueden ellos ir trabajando de manera autónoma y se pueden ir dando sugerencias, aportes, recomendaciones que yo puedo tomar y son pues interesantes que se logren. Entonces, tenemos otras técnicas para aprender a pensar creativamente que fueron desarrolladas por Edward de Bono, que también hizo un gran aporte. Ahorita al final vamos a desarrollar una de esas técnicas. Entonces, él fue nacido en el año 1933, el 19 de mayo. Es un escritor, es psicólogo de la Universidad de Oxford, es un entrenador e instructor en el tema del pensamiento. ¿Se acuerdan cuando estábamos revisando los conceptos de los diferentes tipos de pensamiento? Había un pensamiento que es el lateral, ese fue desarrollado por él, allá lo tienen y pueden entrar a revisarlo. Entonces, él juega con diferentes técnicas. Tenemos una que es la positivo-negativo interesante. Tenemos otra que es considerar todos los factores, prioridades básicas, consecuencias y secuelas, propósitos, metas, objetivos y los 6 sombreros. El día de hoy vamos a aplicar el de los 6 sombreros. Lo vamos a hacer de manera práctica. Entonces, aquí vamos a mirar a manera general en qué consiste esta técnica positivo-negativo interesante, donde tiene cada una de estas técnicas va a tener y se va a basar en unos principios. Entonces, un pensamiento negativo interesante ayuda a llegar siempre a nuevas ideas. Entonces, si nosotros, sin el pensamiento negativo interesante, se corre el riesgo de no utilizar una idea valiosa que aparentemente, pues no lo era. A veces nosotros entramos como que a desechar ideas, pero luego nos vamos a dar cuenta que esa idea sí lo era. Entonces, sin el pensamiento negativo interesante es probable no ver lo negativo o desventajas de algo que nos gusta mucho, ¿verdad? Sin un pensamiento negativo interesante, los juicios se nos pueden quedar en meras emociones de un momento y no en el valor de la idea en sí misma. Se está en capacidad de decidir si a usted le gusta o no le gusta una idea después de haberla analizado, ¿verdad? Entonces, si yo estoy haciendo un trabajo grupal, me va a permitir a mí aquí entrar a definir, hombre, nos vamos por este camino, no nos vamos por acá, porque esta idea, después que ya la hemos analizado, nos damos cuenta que nos puede traer cierto tipo de consecuencias y así. Entonces, es interesante esta técnica poderla aplicar y replicar cuando estamos trabajando en diferentes tipos de comunidades. Tenemos el otro que es considerar todos los factores. Considerar todos los factores para poder entrar nosotros a escoger, nos va a permitir planificar, nos va a permitir tomar decisiones. Entonces es bueno considerar todos los factores y después escoger los que yo considero los más relevantes. Entonces, aquí es posible que yo me apoye en otras personas, donde yo voy a entrar a indicar si omitió algunos factores que eran importantes, ¿verdad? Porque nosotros también cuando estamos trabajando en equipo, nosotros, yo no entro a reconocer cosas, pero otro compañero sí me entra a decirme, hombre, usted está omitiendo tal situación y esta situación es importante. Entonces, si omitió algún factor importante, su respuesta puede ser aparentemente correcta, pero más adelante usted se va a dar cuenta
o puede entrar a demostrar que se equivocó. Entonces, con considerar todos los factores, usted puede mostrar a otra persona los factores omitidos. Dentro de estas estrategias para desarrollar el pensamiento creativo tenemos las prioridades básicas. Entonces usted debe saber la razón por la cual escogió algo como una prioridad. O sea, usted y solo usted sabe por qué la escogió. Diferentes personas pueden tener diferentes prioridades ante la misma situación. O sea, aquí estamos en un grupo, estamos 8 personas y cada uno va a tener una prioridad diferente ante esta misma situación que estamos viviendo, que estamos hoy escuchando toda la información que tiene que ver con esta web conferencia. Entonces, es importante tener primero tantas ideas como sea posible y luego empezar a escoger las que son las prioridades. Tenemos otro que es las consecuencias y secuelas. Todos hemos tenido en cuenta que nosotros, todos los seres humanos, ante cualquier invento, ante cualquier proyecto, ante cualquier decisión, siempre nos han dicho que todo va a traer una consecuencia con la cual yo la puedo entrar a visualizar, con la cual yo la puedo entrar a observar y lo puedo hacer durante mucho tiempo después. Entonces, tengo que tener presente que toda acción yo siempre voy a tener o me va a traer unas consecuencias que pueden ser de manera inmediata, o sea, que las estoy viviendo aquí, en el aquí y el ahora, en mi presente, unas consecuencias que van a ser a mediano plazo, o sea, que lo voy a mirar cuando pase un año hasta más o menos unos 5 años. Y hay unas consecuencias que son a largo plazo que lo voy a ver cuando de 25 años en adelante. Entonces, este tipo de técnica, pues nuestras madres la aplican de manera empírica, ¿verdad? Porque dice, todo lo que usted haga siempre va a tener unas consecuencias, todos los actos van a tener unas secuelas. Entonces, en un ejemplo que le ponemos aquí, tenemos un hombre que decide importar conejos para el estado Guárico para darle cierta diversión a sus amigos. Ellos no tenían pues ningún tipo de animal para cazar. Las consecuencias inmediatas fueron positivas, o sea, sus amigos tuvieron presas para cazar. A corto plazo fueron también positivas. El conejo suministraba una fuente de alimentación opcional, o sea, que ellos podían comer carne, podían comer pollo, podían comer pescado, pero también tenían el conejo para comer. A largo plazo sí fueron unas consecuencias negativas. ¿Por qué fueron negativas? Porque los conejos se volvieron una plaga que dañaba las cosechas. Entonces, esta técnica también es interesante para poder nosotros entrar a abordar diferentes temas. Por ejemplo, si estamos desde lo organizacional, si estamos desde lo educativo, yo puedo tomar un tema, planificación familiar, yo puedo tomar lo que tiene que ver con el aborto, con embarazos no deseados y puedo entrar a hacer una revisión de esto. Propósitos, metas y objetivos. Es necesario conocer perfectamente los objetivos propios. ¿Cuándo resulta más útil conocer los objetivos? ¿Qué importancia tienen los objetivos de los demás? O sea, no solamente mis objetivos, sino los demás. ¿Qué ocurre si usted no tiene objetivos en su vida? Entonces, si usted sabe cuáles son sus objetivos, es más fácil que yo los pueda alcanzar. Ante una misma situación, diferentes personas pueden tener diferentes objetivos. También los objetivos tienen que ser siempre reales, deben ser objetivos que yo logre alcanzar. Entonces, pueden existir muchos objetivos, pero unos van a ser siempre más relevantes que otros. En la búsqueda de un objetivo final puede presentarse una serie de objetivos que yo me voy a dar cuenta de que tienen menor
revisar una actividad. Vamos a entrar a revisar una actividad que es los 6 sombreros, ¿verdad? Si podemos visualizar aquí, nosotros tenemos 6 sombreros. Un sombrero de color azul, un sombrero de color negro, donde vamos a entrar a analizar una situación de los 6 sombreros, donde vamos a desarrollar nuestra creatividad. Los invito a que participemos. Aquí, ahora que yo les empiece a desarrollar cada uno de los 6 colores, nosotros vamos a entrar a participar. Podemos abrir micrófono y podemos entrar a relacionar el concepto. ¿Me permiten un momento? Entonces, aquí podemos entrar a revisar por los colores. Vamos a entrar a mirar el color blanco. En el tema de la salud mental me va a hablar de lo que yo tengo en este momento disponible, qué información tenemos y cómo podemos nosotros aprender de ella. O sea, me está hablando a mí aquí con hechos y con cifras, ¿verdad? Entonces, cada uno va a coger un tema de ese sombrero y lo vamos a socializar, vamos a compartir esa información. Entonces, un ejemplo, yo digo, yo me quiero colocar es el sombrero, el negro, que es todo lo que tiene que ver con lo negativo, con lo objetivo. El negro tiene que ver con los juicios, tiene que ver con la cautela, aspectos negativos que tiene este tema que estamos tratando. ¿Qué aspectos negativos tiene la salud mental? Entonces, yo digo, bueno, mi aporte lo voy a hacer con respecto al sombrero negro. Con respecto al sombrero verde, tiene que ver con lo creativo. Entonces, aquí en lo creativo, de las técnicas que desarrollamos nosotros de la creatividad, voy a utilizar una técnica. El que elija el sombrero verde, de las técnicas que dijimos por allá de lluvia de ideas, ¿se acuerdan? Miren que nos vinimos por acá a desarrollar lluvia de ideas, consecuencias y secuelas. Yo puedo entrar propósitos, metas y objetivos, ¿verdad? Entonces, yo voy a elegir aquí una técnica. Entonces, ya sabemos que el que elija el sombrero verde va a utilizar una técnica. El que elija el sombrero rojo tiene que ver con las emociones y las opiniones. Aquí va a entrar a exponer tus sentimientos con relación al tema de la salud mental, ¿verdad? En el rojo yo puedo hablar de lo que tiene que ver con emociones, con opiniones, con intuición, con sentimientos. El amarillo tiene que ver con todo lo que es optimismo y positivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Vamos a mirar por qué funciona el tema de la salud mental, por qué se ofrecen beneficios al nosotros implementar el tema de la salud mental. Y lo negativo, perdón, y en el azul, el que elija el sombrero azul, tiene que ver con lo normativo, con el control, con la gestión, tiene que haber, esa persona nos va a hacer como un resumen de todo lo que han dicho sus compañeros, eso lo van a hacer al final, de todo lo que han ido socializando sus compañeros, esa persona va a hacer un resumen o unas conclusiones del tema de la salud mental. Bueno, jóvenes, entonces ahora sí, vamos a abrir micrófono y podemos participar. Los que no pueden abrir micrófono, participamos por el chat y yo los escucho. Ahora sí podemos ir participando. El único que va a participar de manera final es el sombrero azul, porque es el que nos va a hacer la parte de lo que tiene que ver con las conclusiones. En el chat ya me están diciendo, Mariluz, que va a elegir el sombrero rojo.
Ella me está diciendo que ya le apasiona el tema de la salud mental. Los que puedan abrir micrófono, si alguien más la quiere apoyar con el sombrero rojo, pueden abrir micrófono y participen. Buenas tardes. También opto por el sombrero rojo y lo llevo más a que las opiniones externas, las opiniones de la vida afectan a la salud mental, como dice la compañera, y en las emociones pues de la vida de uno. Y esto me lleva a la lluvia de ideas, a las consecuencias y las secuelas de lo que las palabras pueden llegar a afectar en uno. Muy bien, excelente intervención. Mariluz nos dice, y a la vez me frustra la falta de implementación de políticas públicas que favorezcan la salud mental, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, que nosotros hagamos parte de esas políticas públicas, que nosotros entremos también a aportar desde nuestra profesión, aportar desde el rol en que estemos desempeñándonos, si estamos realizando pues el proceso cuando ya vayan a ser de los escenarios, que ustedes siempre estén activos participando en la formulación de esas políticas y que se implementen, que las actividades que estipulan que se deben realizar, pues que se logren. ¿Qué más? ¿Seguimos con el sombrero rojo? ¿Quién más nos apoya? ¿O si continuamos con otro sombrero? Bueno, en el blanco ustedes son expertos. ¿Qué información tenemos y cómo podemos aprender nosotros de la salud mental? ¿Qué información tenemos? Mariluz me dice que tenemos teorías, muy bien, que tenemos enfoques, que tenemos fundamentos teóricos, ¿verdad? Tenemos políticas públicas también, estudios experimentales, políticas públicas, muy bien. En cifras, pues sí, hay estudios y hay cifras exactas, precisas de todo lo que tiene que ver con las estadísticas de salud mental, que cuando vayamos a hacer procesos de investigación las podemos tomar para poder nosotros justificar con esos datos reales y concisos de cómo están las cifras de salud mental. Por lo menos nosotros que estamos acá desde el CEAD Yopal, el fin de semana pasado, se presentaron casos en nuestro departamento, se presentaron 3 casos de suicidio y ya esta semana nuevamente tenemos otro caso de suicidio, por lo menos en Yopal, en Agua Azul. Entonces, para que se den cuenta que en cifras nosotros estamos bastante afectados. Seguimos con otro sombrero. Cogemos ahorita, ya hemos cogido el blanco y el rojo, pasemos al sombrero negro, a lo negativo, a ese sombrero que me dice los aspectos negativos del tema que estamos tratando nosotros, de la salud mental. Los escucho, pueden abrir micrófono. Buenos días. Bueno, profe, yo tomaría por el hecho que existe el paradigma de que la salud mental no es importante, que aquel que va al psicólogo es porque está loco y que simplemente hay que echarle ganas o salir de fiesta en el caso de los jóvenes, porque no pasa nada. Muy bien, sí,
todos tenemos esa concepción de que no nos gusta ir al psicólogo y debemos empezar a ir por el psicólogo, somos nosotros mismos. Rafael, ay Dios mío. Dios mío. Desde lo negativo, pues empezar a asistir nosotros al psicólogo, tenemos que partir por ahí y empezar a cambiar esa concepción negativa que tienen todos los seres humanos de no gustarle ir al psicólogo porque creen que le colocan el rótulo de que esa persona, como dice la gente, es que tiene problemas enseguida de que tenga una esquizofrenia o como ellos dicen, es que está loco. Entonces, no, tenemos que entrar a revisarnos eso primeramente. En el amarillo, en el optimista, lo positivo, ¿qué sería? Ver por qué algo funciona, qué beneficios le podemos entrar a ofrecer. Por el chat revisamos qué más han colocado. Bueno, Mariluz colocó en el sombrero negro que hay muchos paradigmas negativos sobre la salud mental y los trastornos mentales. Muy bien. Pensar en salud mental lo asemejan con debilidad. Muy bien. Y en redes sociales también se hace mucho. En redes sociales se trabaja también de una manera muy negativa. A veces cualquier persona expresa que no se siente bien y nosotros en vez de apoyarle, de ayudarle, de activar redes de apoyo, lo que hacemos es agredirlo, burlarnos, juzgarlo. Entonces, en el sombrero amarillo, en el optimista positivo, pensaré desde el contexto laboral. Mariluz le va a hacer un abordaje. Ella nos dice que también aporta desde el contexto laboral, aplicando e implementando los riesgos psicosociales que se tienen en el trabajo, ¿verdad? Los riesgos psicosociales que sufren los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades. Y pasamos ahora al sombrero verde, que es implementar una de las técnicas que ya hemos venido revisando. Al principio nuestra compañerita nos habló de una técnica, entonces quiero que ahorita apliquen una de las técnicas en la parte de creatividad. Ella nos habla de que aplicaría la técnica de lluvia de ideas y de mapa mental. Muy bien, entonces aquí cuando estamos desarrollando esta actividad en grupo, entonces le podemos decir por qué quiere desarrollar la lluvia de ideas, expresa diferentes ideas, un mapa mental y así. Entonces miren qué práctico y chévere es esta actividad. Y por último, vamos a tomar el sombrero azul, que es todo lo que tiene que ver con un resumen y una conclusión de todo lo que estamos desarrollando aquí nosotros con el tema de la salud mental. Ella, Marla, nos habla de que el Metaplan también se puede utilizar pues como técnica. Muy bien. Y además los escucho en una conclusión de la salud mental para hacerle cierre, porque ya ustedes ya todos deben estar para no salirnos de los tiempos que tenemos estipulados. El sombrero azul, ¿quién puede abrir el micrófono y nos cuenta?
un resumen de lo que es la salud mental. Mariluz nos dice que excelente actividad, profe. Muchas gracias, con mucho cariño. El Metaplan también se puede utilizar. En la conclusión, desde el rol de la psicología tenemos un amplio panorama para la praxis, ¿verdad? En cuanto a salud mental, tiene mucho por abordar a través de las técnicas, a través de las teorías, a través de los enfoques, a través de los fundamentos teóricos. Tienen para aplicar muchas técnicas para hacer procesos de intervención. Ustedes dentro de sus actividades, aquí les compartimos pues la bibliografía y pues a manera nosotros ya de conclusión, consideramos que es importante que ustedes sigan explorando todo este tema de lo que es inteligencia, de lo que es creatividad en los diferentes campos de la psicología donde ustedes van a trabajar para que ustedes puedan buscar pues una mejor comprensión de las realidades, no solo de ustedes a nivel individual, sino de los contextos donde ustedes se desenvuelven para que puedan realizar procesos de intervención, de transformación, para que ustedes puedan aplicar todas estas estrategias, todas estas técnicas que les estamos compartiendo, para que puedan desarrollar no solo sus capacidades, porque miren que aquí empezamos siempre el proceso, en este curso es desde mi proceso interior, desde mí desde mi persona, para luego poder entrar a replicárselo pues a los demás en los diferentes ámbitos organizacionales, empresariales, sociales, políticos, educativos. Entonces, para mí, pues, es un gusto estar con ustedes. Quiero saber si ya todos lograron diligenciar la asistencia. Voy a entrar a dejar de grabar y agradecerle por su valiosa participación.